Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de martes, con el que se inicia la semana para nosotros en una jornada esta que, como van a ver, se inicia con números. Números que tienen que ver con el coronavirus y con los datos del paro para con Asturias. En lo que se refiere a la pandemia, bueno, pues en Asturias los datos, aunque todavía malos, mejoran los de días anteriores. En las últimas 24 horas se han registrado 2 fallecidos en el Principado y el número de nuevos casos positivos se sitúa en 96. En cuanto a la tasa de positividad, desciende, aunque ligeramente, por debajo del 5%, situándose en un 4,27%. Esto en lo que se refiere al virus, porque también la jornada de hoy nos habla de más números, los números que tienen que ver con el paro, y es que en el último mes el paro ha descendido el desempleo en Asturias en 1.064 personas, con lo cual el número total de desempleados en el Principado se sitúa en las 84.717 personas. Buen dato a priori, que sin embargo es malo si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Es decir, un año más tarde hay en Asturias 7.266 parados más. En lo que respecta a España, la cifra de parados desciende por debajo de los 4 millones, aunque ligeramente, y eso sí, sin contar los ERTE. Hablaremos de estos y otros temas a lo largo del programa de esta noche, en un programa que, como siempre, ya comienza con la cabecera. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de temas que tienen que ver con el COVID, con el sempiterno COVID, pero que tienen también su ramificación académica. Bueno, y es que la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y la Universidad de Georgetown han alcanzado un acuerdo que permitirá al estudiantado participar en la COVID-19 Law Lab, en la cual vamos a saber dentro de un momento lo que es. Como adelanto, decirles que es la mayor base de datos de normas sobre la pandemia. Bueno, para hablar de este acuerdo, para saber un poquito más de cerca lo que permitirá, bueno, y también otras cuestiones, creo que ya tenemos al otro lado de la línea al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, al cual saludamos a esta hora de la noche, Javier Fernández Teruelo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, ¿Qué tal? gracias. Bueno, encantado de que esté con nosotros esta noche. Bueno, ¿cómo se alcanza este acuerdo? Porque, perdón, entiendo que en el imaginario popular, cuando decimos Universidad de Georgetown, pensamos en uno de los grandes. Si hacemos la comparativa con la Liga, pues sería uno de los equipos punteros. ¿Cómo se llega a este acuerdo? Así es, Georgetown es, entre otras cosas, la Universidad de Bill Clinton o de Felipe VI o de Durão Barroso, por poner algún ejemplo, en la que se han formado, ¿no? Bueno, pues es relativamente sencillo. Ahí tenemos una línea abierta de contactos a través de lo que se llama Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho. La Clínica Jurídica, digamos que es el instrumento que utilizamos en la facultad para salir al exterior, para proyectarnos socialmente, ¿no? Y sobre todo para que los estudiantes, más allá de recibir clases, que es a lo que están acostumbrados, pues desarrollen proyectos de una manera activa, ¿no? Y en esa línea de trabajo, sobre todo llevado a cabo por el responsable de este proyecto, Javier Ámez, pues se constata que esa Universidad de Georgetown y en concreto el instituto al que hacía referencia, pues está desarrollando esa inmensa base de datos y precisamente tiene una carencia importante en lo que respecta a países de habla hispana, entre ellos España. Claro, ¿vale? claro. Necesita información, necesita apoyo y nosotros, bueno, pues en esa línea explicamos el proyecto de la clínica, explicamos que estamos capacitados para hacerlo y automáticamente ellos pues, nos piden contar con nuestra colaboración. Con la colaboración, en realidad, del estudiantado, de los estudiantes de la Facultad de Derecho, que son los que van a llevar a cabo el proyecto. Eso le quería preguntar. Vamos a ver, en la práctica, ¿qué permitirá este acuerdo a los estudiantes de la Universidad de Oviedo? Bueno, pues como decía antes, este laboratorio, el COVID Law
Lab contiene la normativa, teóricamente es la mayor base mundial de normas, de resoluciones relacionadas con el COVID. Tiene una gran, como decía, déficit, una gran carencia en algunos países. Tiene normativa de 190 países, pero para que nos hagamos una idea, actualmente normas españolas tiene recogidas y mínimamente analizadas 18 de las 356 resoluciones que se han adoptado en relación con el COVID y que están publicadas en el BOE. A partir de aquí, ¿qué van a hacer los estudiantes? Van a empezar a analizar, seleccionar, clasificar a cada una de estas normas e ir introduciéndolas en los respectivos apartados de este laboratorio para que, repito, sean accesibles a todos los demás, pero sobre todo que sean accesibles de una manera ordenada. No vale soltar ahí 300 normas y que nadie sepa de qué van, ¿no? Hay normas de teletrabajo relacionadas con el COVID, hay normas de vacunación, hay normas de violencia de género, hay todo tipo de normas y se trata de organizarlas, clasificarlas, porque el objetivo último de este laboratorio es comparar experiencias mundiales, ¿no? Es decir, quién ha resuelto mejor el tema de la violencia de género o quién ha resuelto mejor el tema de los confinamientos, etcétera. Y esto es lo que van a hacer los estudiantes de la Universidad de Oviedo, ¿no? Introducir normas españolas y de algunos países de Latinoamérica para conformar esta base de datos, para cubrir las lagunas que ahora mismo tiene esta base de datos en lo que respecta a países de habla hispana. Claro. ¿Alguna otra facultad en España ha llegado a un acuerdo similar con Georgetown o en este caso en Oviedo se es pionero, en la Universidad de Oviedo? Sí, somos la única facultad que lo ha hecho es la de Oviedo, y repito, porque además esto en principio es una tarea que es difícilmente compatible entre varias, ¿no? Hay que llevar un proyecto y parece mejor que cada uno lo lleve de forma autónoma, ¿no? Con lo cual no, en principio es únicamente la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo la que está empezando, ¿no? Estamos en la fase previa para realizar el trabajo. Ellos se han comprometido además a incluir en su página web los logotipos de la Universidad de Oviedo, de la Facultad de Derecho y de la clínica, ¿no? Pero vamos, a la pregunta, ¿hay algún otro centro? No, en principio esto lo está llevando a cabo únicamente la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. ¿Cómo le recibe un gigante como Georgetown a una universidad, vamos a ver, sin desmerecer, pequeñita, como es la Universidad de Oviedo? No se trata de caer en el bienvenido Mr. Marshall, pero bueno, hay una diferencia de volúmenes entre ambas instituciones universitarias. Sí, bueno, yo creo que ellos no tienen ningún tipo de prejuicio. Aquí, repito, esto es una actividad colaborativa que afecta a 190 países del mundo, ¿no? 190 países que tienen normas COVID, con lo cual yo creo que ellos lo que buscan es gente con solvencia, gente con una estructura, eso sí lo tenemos, repito, la estructura de la clínica jurídica que hemos desarrollado en Oviedo funciona muy bien, porque además ellos también quieren que sea una tarea de estudiantes, ¿no? No una tarea de profesionales, es tan enorme el trabajo de organización a nivel mundial que no podrían contar con expertos o con científicos, ¿no? Sino que buscan universidades que tengan ya rodado, que tengan ya engrasado este mecanismo de trabajo colaborativo entre los estudiantes, que sepan hacerlo. Tengan en cuenta que para nosotros no es la primera experiencia de este tipo. Estamos desarrollando, por poner un ejemplo ahora mismo, otra experiencia en un ámbito completamente distinto con la Universidad de Miami, ¿no? En el que se está trabajando con un Instituto de Derechos Humanos sobre el derecho humano mundial al alimento, sobre todo vinculado a Guatemala, ¿no? A las necesidades de este país. Con lo cual, digamos que ellos ven que tenemos sí esa trayectoria, esta experiencia, que hemos participado ya en otros proyectos y por lo tanto les parece fantástica, le parecemos solventes y que vamos a llevar a cabo bien este trabajo, esta tarea. Claro, diferentes normativas jurídicas para afrontar pues las consecuencias jurídicas, valga la redundancia, en este caso, derivadas del COVID. Es un desafío también, entiendo, para los profesionales de la abogacía que ustedes forman en este caso, el enfrentarse a estos casos nuevos hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo del COVID se ha caracterizado por la permanente innovación. Ha habido que resolver de una manera rápida la solución a problemas que nunca se habían planteado, ¿no? Yo le pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Antes
uno de los temas en los que yo suelo trabajar es la violencia de género. Y claro, tener que explicar cómo resolvemos situaciones de violencia de género en una situación de confinamiento en la que los servicios sociales que se han previstos de apoyo a la mujer que sufre situaciones de maltrato en principio no se podían utilizar, sobre todo estoy hablando de la primera parte del confinamiento duro, ¿no? El teletrabajo, las condiciones laborales que implican esa estancia fuera del espacio de trabajo, el tema de ayudas económicas. Cada una de las disciplinas, cada uno de los aspectos en los que ha tenido que dictarse una normativa ha sido en general algo absolutamente pionero. Claro. Y a veces se ha hecho bien y a veces no se ha hecho bien y ha habido que rectificar, ¿no? Y ha habido que volver, ¿no? Y de hecho, bueno, pues donde quizá tenemos ahora un gran problema y últimamente hemos visto imágenes que nos han preocupado a todos, son los límites de control de estas situaciones, ¿no? De reuniones, ¿no? Hemos visto estas entradas en domicilios de una manera no muy ortodoxa, que en principio no estaría prevista, ¿no? Bueno, pues lo mismo, estamos ante una normativa que restringe libertades, que restringe derechos, que está justificada por razones de salud, sanitarias, pero que, en definitiva, estamos siempre ante la necesidad de saber dónde está el límite, hasta dónde podemos llegar para respetar la salud, a la vulneración de derechos individuales, ¿no? Al derecho de reunión, a la inviolabilidad del domicilio, etc. Y todo esto, y repito, son 358 normas, 2.588 páginas de normas, las que llamamos a nivel estatal, que luego cada comunidad autónoma tiene la suya, ¿no? Bueno, pues todo esto ha sido una experiencia jurídicamente hablando absolutamente apasionante, porque cada norma se basaba en una realidad que evidentemente no tiene nada que ver con la que hemos estado viviendo en el último año, ¿no? Y como jurista, en este caso, le pregunto, ¿en España hay tendencia a hacer pública una norma? No sé cuál es el término específico exacto, como puede ser lo de la patada en la puerta, como pueden ser los controles de cierres perimetrales, como pueden ser muchas otras con respecto a esto, el virus, pero luego no aplicarlas. Es decir, todos conocemos gente que te dice: he ido a Santander, he ido a La Coruña, he ido a Madrid, no me ha parado nadie, no he visto a nadie, vamos, está tipificado que va a haber unos controles que tengo que dar, pero no hay nadie. Hay patada en la puerta, pero no se actúa. ¿Tenemos esa tendencia? Bueno, vamos a ver, es complicado controlar al 100% una norma que afecta a toda la población. Nosotros tenemos unos mecanismos de control limitados. Estadísticamente o porcentualmente se podrían detectar un número de casos pequeños. El sistema pretende funcionar bajo la idea de que tenemos alguna posibilidad, aunque sea pequeña, de que se nos detenga, de que se nos controle, perdón, de que se haga algún tipo de control y se nos detecte, lo que desde luego es inimaginable un cierre total. ¿Por qué? Porque además hay unas limitaciones por razones personales, turísticas, pero hay una apertura por razones laborales, con lo cual no me quiero imaginar lo que sería en la frontera de Asturias con Galicia estar parando a cada uno de los vehículos que van transitando, la mayoría por razones autorizadas de tipo laboral, y algunos por razones no autorizadas, con lo cual tenemos que reconocer que el control no puede ser exhaustivo porque se paralizaría el tráfico, se paralizaría la parte económica autorizada, ¿no? Con lo cual, bueno, se recurre al método de controles aleatorios y puntuales, y evidentemente pues el que quiere infringir tiene posibilidades de no ser detectado, salvo que tenga esa mala suerte de que sea él precisamente al que se le ha hecho ese control. Bueno, ¿cómo afrontan? Sí, perdón, dígame. No, decía que es así, que cuando se trata de normas de control masivos es un problema habitual. No se puede controlar a todo el mundo. Estamos viéndolo, no sé, la redifusión a través de WhatsApp de contenidos que afectan a la intimidad. Teóricamente es delictivo. Si yo recibo una imagen, un vídeo no autorizado de una persona, no autorizada su difusión. Pero claro, a veces ha ocurrido que esos vídeos se han redifundido miles de veces. No se puede perseguir a miles de personas, ¿no? Claro. Esto es una de las limitaciones del sistema con la que tenemos que convivir. Sin duda. Bueno, en otro ámbito, en otro orden de cosas, ¿cómo afrontan el fin de curso? Un curso de nuevo marcado por la pandemia. Bueno, pues hace unos días el nuevo rector de la Universidad de Oviedo nos ha confirmado que el curso terminará de manera online. No sé si saben que tuvimos un inicio de curso presencial en muchos centros, entre ellos en la Facultad de Derecho. Estuvimos 2 meses de manera presencial
Se complicó la segunda ola, una resolución de 3 de noviembre nos determinó la suspensión de la actividad docente y desde entonces no la hemos recuperado. Parece ser que el escenario actual es la docencia terminará de manera online, pero los exámenes finales se harán de manera presencial, que ahora mismo es seguramente la opción más pacífica. Mantener la docencia online no es unánime, pero sí que hay un porcentaje importante del colectivo universitario que entiende que quizá sea ahora mismo ya la opción menos mala, ¿no? En la medida en que la tenemos muy ensayada y bueno, las clases no siendo igual de buenas, pero se están dando, pero sin embargo el proceso de evaluación online da muchísimos problemas, con lo cual un poco el compromiso es mantener la docencia online, exámenes presenciales y de cara al curso que viene se va a intentar iniciar el curso de manera presencial, confiando también en que el proceso de vacunación haya avanzado y las condiciones sean mejores. Piense que la universidad moviliza diariamente a unas cerca de 24.000 personas, ¿no? Claro. Y evidentemente no solamente las aulas, que en las aulas no ha habido contagios, es transporte público, la movilidad, el contacto permanente entre personas, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, no deja de ser un colectivo importante. Hace unos días leíamos también que la Universidad de Oviedo trataría de captar alumnado extranjero, bueno, proveniente en este caso de países asiáticos. Usted, si me equivoco, me corrige, por favor. Usted estudió aquí en España y también en Pisa, en Italia. ¿Es positivo para los estudiantes cambiar de ámbito, verse fuera de casa, por llamarlo de alguna manera? Sin duda, sin duda. Yo creo que todos los que hemos estudiado en el extranjero, cosa que, por cierto, cuando yo lo hice ya no era tan habitual, casi empezaba a desarrollarse el modelo Erasmus, hoy es mucho más habitual. Sin duda, esa experiencia marca la capacidad de futuro desde un punto de vista laboral y personal, y de madurez personal. Yo casi diría que debería ser casi obligatorio siempre que evidentemente existiese capacidad para hacerlo, ¿no? Con lo cual yo creo que todas las becas de movilidad que actualmente, bueno, que hasta ahora han estado funcionando muy bien, es algo imprescindible. ¿Qué ocurre? Que evidentemente este año ha sido extremadamente complicado las movilidades, ¿no? Nos pilló la pandemia en marzo del curso pasado con muchos Erasmus fuera, con muchos Erasmus de fuera en nuestra universidad. Cuando se produce el confinamiento, bueno, pues se produce en general también una vuelta mayoritariamente a los países de origen y evidentemente este año el número de becas de movilidad está lastrado por la pandemia. Esperemos que esto pase pronto porque insisto, es extraordinario, es estupendo y no solo a nivel académico, si digo a nivel personal, a nivel humano, ese periodo de formación en otro país, insisto, a mí me ha marcado y creo que coincide la mayor parte de los que han podido estar fuera, que te da una madurez, te da una capacidad, te da una manera de afrontar situaciones que es casi tan importante como el conocimiento. Pues Javier Fernández Teruelo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Nada, gracias, buenas noches, gracias a vosotros. Gracias a usted. Bueno, pues nos vamos rápidamente a publicidad, volvemos y vamos a cambiar totalmente de asunto, pero será dentro de un momento. Hasta ahora. Continuamos el espacio de esta noche, vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar de un tema que, bueno, basta con asomarse a los periódicos, poner la radio, bueno, pues ver la tele. Han pasado pues aproximadamente 75 años del final de la Guerra Civil Española, bueno, y continúa siendo pues prácticamente, si no tema de portada, sí tema de contraportada. También te parecería que fue ayer. Bueno, pues son muchos los trabajos que se realizan en torno a esa contienda que enfrentó a los españoles y hoy vamos a hablar de un libro. Se trata de La ruta de la guerra civil en Oviedo, la construcción de la gesta. Se encuentra esta noche con nosotros su autor, José García Fernández, un libro editado por la Fundación Juan Muñiz Zapico. Saludamos ya a nuestro invitado. ¿Qué tal, señor García? Hola, buenas noches. Encantado de que esté con nosotros. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en este libro sobre la guerra civil, en este caso en Oviedo? Bueno, el libro tiene dos partes importantes. Inicialmente se planeó como una continuación
de la ruta de octubre del 34 que había editado la Fundación ya hace unos años y que con mucho éxito pues todas las noches blancas y en otras muchas ocasiones se realiza con obetenses, con vecinos, con alumnos de instituto, etcétera. Pero este propósito inicial, que prácticamente es una tercera parte del libro, luego se vio afectado por un proceso que yo llamo de una metástasis benéfica y ha crecido, ya digo, ha crecido hasta alcanzar la dimensión que tiene con el tema de que llamamos la construcción de la gesta. Si nos centramos en la primera parte, que es lo que es la ruta, pues ahí tenemos una serie de localizaciones en la capital que se centran en primer lugar en los lugares de sublevación, lo que es hoy día comisaría de policía, que en aquellos momentos era recién estrenado gobierno civil, que fue donde el gobernador Lisarte Lusín fue capturado, que llevaba muy pocos días en Oviedo, fue capturado por los sublevados. Hablamos del edificio de frente al Reconquista. Efectivamente, el edificio frente al Reconquista, que como anécdota puedo decir también que las puertas de madera, conservan el escudo de la República. No mantuvieron durante el franquismo, no hubo revisión de la memoria histórica, entonces. En este caso, el escudo que estaba sobre, ahora ya no existe, se modificó el escudo que estaba sobre la fachada y actualmente ya no tiene ninguno, pero las puertas probablemente pasaron desapercibidas o los apuros económicos de aquel momento hicieron que se modificaran. Tienen un discreto escudo de España con la corona murada, que es lo que identifica la República, en ese caso. O sea, durante 40 años de franquismo se mantuvo el escudo de la República en las dependencias de la policía. En la puerta de la policía. En la puerta de la policía. ¿No aplicaba Franco la memoria histórica? Hombre, la aplicó de forma mucho más violenta y de mucho más sangrienta hacia los defensores de la República, pero en este caso, anecdóticamente, pues fue un residuo que las calles fueron todas sistemáticamente cambiadas de nombre, ya digo, pero este residuo quedó. Pero bueno, aparte de la anécdota de que es un recuerdo de que este edificio es un edificio del 35, de esto, este fue escenario, ya digo, de la detención de Lisarte Lusín, el último gobernador republicano. Otro emplazamiento muy importante en ese momento es la actual delegación de Hacienda debajo del Campo Amor, antiguo convento de Santa Clara, que en aquellos momentos era el cuartel de los guardias de asalto. Guardia de asalto era el equivalente a lo que sería hoy la Policía Nacional. Y ese cuartel fue tomado, fue el primer acto de guerra de la sublevación de los franquistas en Oviedo, fue la toma por parte del comandante Caballero de este cuartel y la ejecución al día siguiente del comandante Ros, que era el oficial al mando fiel a la República. Luego localizo un emplazamiento que desgraciadamente hoy no existe, el edificio, que era el antiguo Palacio de los Ordóñez, en la calle Toreno, que era la sede mejor dicho, la residencia del gobernador militar, en este caso del coronel Aranda, que evidentemente tuvo un papel también decisivo en estos momentos. A la altura del Banco de España. Un poco más abajo, sí, justo el Banco de España existía ya, que es existía el chalet Concha Eres, que es el emplazamiento, y un poquito más abajo, antes de la iglesia de las Esclavas, era donde estaba este edificio. Correcto. Estos, bueno, como emplazamientos, lugares muy importantes porque fueron los escenarios de la sublevación. Luego identificamos una serie de escenarios ya sea de hechos luctuosos o ya sea de escenarios de combate. Estamos hablando, por ejemplo, de la iglesia de San Pedro de los Arcos, en las faldas del Naranco, y de la Loma del Canto, que está sobre ella. Fueron escenarios de combates muy sangrientos en octubre, justo antes de que las columnas gallegas rompieran el cerco, hasta el punto que Dolores Medio tiene recuerda una anécdota, una frase de Oviedo, con Oviedo, en los años 30, en los fines de los décadas de los 30, después de la guerra civil, los primeros años 40, se decía un poco hiperbólicamente, murió más gente ahí que en el Canto. Fue una batalla más sangrienta que la batalla del Canto, por decir la cantidad de víctimas que tuvo esto. Y incluso la iglesia tiene todavía huellas en su fachada de proyectiles clavados. Sí. Otro emplazamiento también de recuerdo luctuoso en Oviedo es las casas del Chorín. La casa del Chorín, que se mantiene, es entre la calle Cabida y la calle Foncalada, hacen esquinas, unas casas grises, también construidas precisamente en los años 30, casi inmediatos a la contienda, y que permanecen inalteradas. Estas casas fueron uno de los escenarios probablemente de la mayor muerte de civiles durante el asedio de Oviedo, porque en septiembre del 36 un obús penetró por el patio de luces, llegó hasta el sótano y explotó allí,
hay quien dice el patio de luces, hay quien dice que penetró por el portal, pero bueno, el hecho es que no encontró obstáculo y el sótano era utilizado como refugio. Y la cifra de las víctimas ahí pues oscila entre 40 y 60 víctimas civiles, de los cuales hubo un número indeterminado de inidentificados e incluso restos humanos despedazados. Todavía días después el Boletín de la Provincia publicaba que en el hospital, en la del hospital, había 13 cuerpos a identificar, que dan las descripciones por si algún vecino puede identificarlos. Claro. Esto en lugares. Y otro escenario que, bueno, quizá menos conocido, pero muy significativo, es Las Matas, que es una colina encima del polígono del Espíritu Santo. Sí. En esa colina, muy camuflado por la vegetación y demás, pues conservó un espléndido conjunto de fortificaciones republicanas, entre ellos las bases de una batería de 4 cañones con todos los pasillos subterráneos, casamatas, trincheras blindadas, que son trincheras protegidas por hormigón por todas sus partes, ni de la ametralladora. Y además la peculiaridad que he encontrado textos de periodistas portugueses que en el año 38, por mor del turismo de guerra, de los itinerarios que se organizan aquí, visitan ese escenario, llaman las baterías de Coyoto, porque están muy cerca de Coyoto, y describen este escenario como uno de los puntos significativos que se llevaba a los turistas a ver los bares. Bueno, esto ya no voy a alargar más, hay algunos lugares más de cuate. Y por último, también describo lugares de represión, como puede ser la cárcel provincial, lugares donde fusilaron al rector Alas, al hijo de Clarín, y Matizo lo dijo de Clarín porque últimamente con los despistes el ministro de Universidades se han liado con ese tema, él oyó campanas pero no sabía muy bien dónde, el señor ministro. Exactamente, pues... Y por supuesto la fosa común de Oviedo, donde, bueno, ahí pues aporto alguna documentación del ayuntamiento, vamos, es bastante conocido ya Espejo publicó en su momento el listado y demás, está ahí, pero aporto alguna documentación como un expediente, como digo, de unos datos fríos y burocráticos, pero espeluznantes, que es la reclamación que vía el capellán del cementerio hacen los enterradores a las alturas del año 39, que dicen la sobrecarga de trabajo que han tenido enterrar a fusilados. Entonces ahí se evalúan las horas echadas por el número, en esas fechas están hablando ya de 1.200 fusilados y se solventa un pago extraordinario para compensarles el esfuerzo que están haciendo. Cuando vemos imágenes como las que veíamos hace un momento sobre el cerco de Oviedo o el asedio de Oviedo, una persona que sea, por ejemplo, joven ahora y nunca se haya acercado a estas imágenes, esas imágenes prácticamente recuerdan a las imágenes que vemos al final de la guerra en Alemania, de las ciudades devastadas por artillería, por aviación, por demás. La guerra se cebó con Oviedo mucho, o sea, Oviedo quedó prácticamente destrozado. Efectivamente, Oviedo ya había sufrido la Revolución del 34 y ese es un argumento que luego hablaré un momento cuando desarrolle la segunda parte del libro. Ya era una ciudad con importantes destrucciones en el centro fruto de los sucesos revolucionarios, pero ya la guerra fue un poco la puntilla. Oviedo llegó a tener el 75% de su caserío en ruinas, el Oviedo de entonces, es decir, en una ciudad, como bien manifiestas, completamente arrasada en buena parte. Fue una ciudad que no solo por los 3 meses de cerco, sino que incluso cuando después de octubre las columnas gallegas abrieron el precario pasillo de Grao que comunicaba con la retaguardia franquista, todavía estuvo un año entero en primera línea de frente, con ofensivas tan sangrientas como la de diciembre del 36, como la de febrero del 37, digo que siguieron sumando destrucción sobre destrucción. Ya digo, luego la ciudad fue de las que dentro del régimen llamó de las adoptadas por Franco para su reconstrucción, y al final la institución que se encargó regiones devastadas pues hizo una serie de reconstrucciones, pero es una de las ciudades más afectadas por destrucciones dentro de la guerra civil española. Claro. Es singular el caso de Oviedo en la guerra, me refiero, vamos a ver, es una capital de provincia que queda aislada completamente, queda aislada en zona republicana o lo que por aquel entonces se decía zona roja, completamente rodeada, no tiene acceso a mar, lógicamente, y resiste una guarnición pequeña con voluntarios frente a un cerco absoluto durante 3 meses y luego, como bien decía usted, durante un año en primera línea de batalla. Y las fuerzas de la República no son capaces en ningún momento de tomarla. ¿Es un botón de muestra de la incapacidad militar de la República?
es un botón de muestra de la situación de ambos, un poco de la situación de ambos bandos. Yo en esto me gusta recordar un militar norteamericano, un profesor de West Point, que visitó los escenarios durante la guerra para informar a su gobierno. Y las conclusiones que sacó, y además las clases que dio en West Point después, todavía son válidas actualmente. Y digo, son unas conclusiones, digo, muy elementales, y voy a permitirme explicarlas muy cortitamente. La primera, la Guerra Civil Española fue una guerra que se hizo con algunos elementos bélicos modernos, tanques, aviones, pero no fue una guerra moderna, se parecía mucho a la Primera Guerra Mundial e incluso a las guerras del siglo XIX, en ese sentido una guerra de pobres. Sí. Segunda cosa, fue una guerra que también la limitación de ambos contendientes hizo que la longitud de los frentes exigiera que cuando se hacía la ofensiva una parte, en todos los otros estaba la defensiva. Es decir, solo se podía focalizar en un punto. Y por último, y quizás lo más terrible, fue una guerra en la cual las víctimas de retaguardia pues eran en muchos casos tan numerosas como las víctimas del frente, por la represión consiguiente. Correcto. En Oviedo, si no me fallan los datos, mueren más civiles durante el cerco dentro de Oviedo que militares. Sin ir más lejos, los sucesos acaecidos en la Casa del Chorín, un obús de una batería republicana impacta en ese patio de luces y mata a las personas allí refugiadas. Sí. Las cifras, bueno, hay ya una contabilidad que ha hecho la universidad en cuanto a las víctimas, a las cerca de 30.000 víctimas de toda la guerra civil en Asturias, tanto contando la represión como los heridos. Bueno, ahí hay un tema. Hay que pensar que los sublevados movilizaron a mucha población civil que combatió el famoso batallón Ladreda. Eran civiles, ya incluso gente de cierta edad, incluido personajes como el rector Gendín, que ya tenía, que se va a ser nombrado rector Gendín, y colaboraron en acciones en segunda línea y en muchas ocasiones, debido a los apuros, también en primera línea. Es decir, que no eran soldados profesionales ni demás. Y luego por supuesto, hubo bastantes víctimas de bombardeos. Lo que pasa que Oviedo, tras la apertura la ruptura del cerco, la población civil abandonó masivamente Oviedo. Oviedo durante el año 37 es un cantón militar, que pensar que antes tenía una población de cerca de 40.000 habitantes, queda reducido probablemente, no hay cifras muy exactas, pero se habla de 7.000 habitantes, y se habla incluso de la exigencia de que queden profesiones imprescindibles como panaderos o como albañiles. ¿Por qué? Porque claro, aquí no, esto es línea de frente, no queda nadie. Lo que ahora llamarían esenciales, evidentemente, no queda nadie porque es un cantón militar. Y una anécdota también, claro, el coste de mantener Oviedo fue muy grande, porque era, como decía con testimonio de ese momento, que cito bastante ahí, Federico García Sanchís, un intelectual, era la verruga al final del dedo, al final del brazo, que se adentraba en zona republicana, el famoso pasillo de Grao, que ya digo, era muy estrecho y demás. Y el mantenimiento de eso costó en el año 36 un número ingente de fuerzas acantonadas ahí para defenderlo. Estratégicamente, Aranda, que había sido el fautor del éxito de la resistencia, y era un militar muy brillante, con unas capacidades muy importantes, uno de los probablemente, y reconocido por los franquistas, uno de sus mejores cabezas militares de Franco, decía que estratégicamente no tenía sentido mantenimiento de Oviedo. Una vez rescatado y evacuado la mayor parte de la población, hubiera sido probablemente más razonable militarmente retrotraer hasta Grau el frente y demás. Pasa a ser un símbolo, ¿no? Lo que pasa que ahí está el tema también de que las guerras civiles se libran también elementos simbólicos y propagandísticos, y la cesión de una capital de provincia no entraba desde luego en los planes de los sublevados. Hay que recordar, la República en toda la guerra solo conquista una capital de provincia, que es Teruel, y la pierde posteriormente. Y que es Teruel y que la pierde. Oviedo tiene una gran simbología para ambos bandos por ser la capital que ya había sufrido los sucesos de 1934, y la República apuesta por recuperar Oviedo o por conquistar Oviedo sí o sí, mientras que Franco apuesta por mantenerla sí o sí. Es decir, viene a ser a escala un pequeño Stalingrado, donde los dos bandos luchan por un símbolo, no por lo que vale la ciudad en sí, ¿no? Efectivamente, como decía, no por su valor estratégico. Y hablando de lo que estás comentando también, de lo que está comentando, el tema propagandístico. El tema propagandístico fue muy importante y se enlaza directamente, que es la segunda, lo que quería comentar, la segunda parte del libro, se enlaza perfectamente con octubre del 34. La región de Asturias, desde octubre del 34, estaba tildada, evidentemente una región roja, revolucionaria, dinamitera, no solo a nivel nacional, sino internacional.
Entonces, las derechas locales, la patronal y elementos conservadores, esto le veía muy perjudicial para la razón. Incluso ya en el año 35 el Ayuntamiento de Oviedo y algunos elementos de la patronal se dedican a dar conferencias por España y a intentar rectificar, incluso mandar enmiendas a los periódicos con el sentido de que no toda Asturias es roja, que va, es decir, y esto va a tener un reflejo mucho mayor en el año, sobre todo en el año 37, pero sobre todo en el año 38. En el año 38 ya acabado, sobre todo la guerra en el norte, cuando ya los franquistas entran en Gijón. Los asturianos, los dirigentes conservadores asturianos, la élite militar que ha dirigido la defensa, los empresarios, se encuentran con la situación que hay una imagen muy negativa. Bueno, ya lo habían observado en 37 en el bando franquista para Asturias. Está amenazada el mantenimiento de la universidad, que se habla de que va a ser suprimida porque se es tenida por una universidad de tradición liberal, precisamente por la generación de los Altamira, los Huilla y demás. La fábrica de armas que había evacuado buena parte de su maquinaria a La Coruña, el gobernador de La Coruña está diciendo que la fábrica se va a quedar allí, que Oviedo va a quedar sin fábrica de armas, y luego además los periódicos de la zona sublevada de forma bastante, sin entrar en muchas discriminaciones, tachan a todos los asturianos de dinamiteros, de rojos, de marxistas, demás. Y esto evidentemente para todos estos elementos, yo digo, que han participado y que han sido protagonistas de la defensa de Oviedo, es muy perjudicial, ¿entiendes? Es muy perjudicial para ellos personalmente y es muy perjudicial para la imagen de la región y para sus expectativas. Y por eso inician un trabajo, una acción de lobby, una acción de propaganda para contrarrestar eso, que es lo que yo llamo la construcción de la gesta. Evidentemente hubo una defensa con éxito, y luego hubo un frente durante un año, pero hay que convertir esto, hay que difundir esto en el bando sublevado para que la gente tenga conciencia de la heroicidad de los elementos franquistas que han defendido Oviedo y que no tachen genéricamente a todos estos esto. Y para eso se emplean todo tipo de recursos. Vamos a ver, sobre todo desde el ayuntamiento, también desde el gobierno civil, pero incluso desde muchos asturianos que están ubicados en otras partes de la España sublevada, en San Sebastián, en Burgos, en La Coruña. Estoy hablando de gente como Eusebio Cafranga, que es una persona importante en el turismo. Estoy hablando del marqués de la Vega Danzo, Martín González del Valle, que es un personaje que tiene acceso directo a Franco en esos momentos y tiene intereses económicos importantes. Estoy hablando de los herreros, los banqueros que están fuera. Estoy hablando también circunstancialmente del arquitecto Vaquero, Joaquín Vaquero, que está en Galicia. Pues todos bastante coordinadamente se ponen a esa labor, que está un poco dirigida también desde el ayuntamiento y dirigida desde las autoridades locales. ¿En qué consiste esta acción de lobby? Esta acción de lobby consiste en favorecer la edición de libros, en difundir la edición también de postales, de recortes de la defensa, en traer a los intelectuales más destacados del bando franquista para que visiten Oviedo y escriban sobre la batalla. Estoy hablando de José María Pemán, estoy hablando de Venceslao Fernández Flórez, estoy hablando, ya digo, de Federico García Sánchez, que va a ser el que hoy día muy olvidado, pero en ese momento es el que en Oviedo va a dar más resalto a Oviedo. Sanchís en ese momento se autodefinía como charlista, que es lo que hoy podríamos decir un autor de monólogos, no humorísticos, sino dramáticos, claro. Y con eso se ganaba la vida, incluso recorrió América durante muchas veces en teatros a teatro lleno, cobrando entrada, y incorpora a sus charlas una charla sobre Oviedo. Digo, toda esa labor es la que describo un poco en la segunda parte, y tendrá también sus frutos. Todavía en el escudo de Oviedo pues sigue constando el Invicta y Heroica, que es una concesión franquista. Dentro de esos 7 títulos que atesora la ciudad de Oviedo, pues José García, me indican que no tenemos tiempo para más, sí para recordarles este libro, cuyo autor está esta noche con nosotros, José García Fernández, Ruta de la Guerra Civil en Oviedo, la construcción de la gesta. Bueno, ya pudieron ver en esas imágenes cómo quedó Oviedo en este caso, como pueden ver también en algunas de las fotografías interiores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias también a ustedes por la difusión y buenas noches. Buenas noches. Nos vamos rápido a publicidad y volvemos para ir ya con lo que es la parte final del programa de hoy. Hasta ahora.
vamos a afrontar ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Vamos con la siguiente invitada de esta noche. Una noche en la que queremos finalizar el programa hablando de arte. Vamos a hablar más concretamente de pintura, y para hablar de este tema se encuentra con nosotros la pintora leonesa Ana Zapico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Bien. pues encantados de que esté con nosotros. Igualmente. Vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación, de esta charla que vamos a tener con Ana, bueno, pues distintos de los cuadros, algunos de los cuadros que ya ha realizado. Muchos, además, ¿no? Sí, tengo una buena colección. Sí, Es verdad, sí. ya son unos cuantos. Bueno, Sí, son ¿cómo unos se inicia en el tema del mundo de la pintura? ¿Cómo? ¿Cuándo y por qué? Vamos ya a empezar por ahí, Directamente. toda la vez. Bueno, siempre me gustó dibujar mucho. Sí. El dibujo artístico me ha gustado siempre. Pero cuando ya los niños eran mayores, que ya no tenía que llevarlos al colegio, Ahí está. todas esas horas, a mí no me gusta estar parada. Entonces me dijeron, vamos a clase de pintura. Digo, pues voy a ver qué pasa. Yo no conocía un pincel, no conocía un óleo, no conocía nada. Y ahí empezó la cosa. Luego ya, al poco tiempo, ya lo hice, me fui por mí misma, porque, bueno, quería ya hacerlo yo. Y me llena tanto que entonces tengo un ratito y a pintar un cuadro. Algo pinto lo que me gusta, ¿eh? Claro. No eso. Y así fue, porque los niños se habían ido ya al colegio y luego a la universidad. ¿Qué hago yo todas estas horas? Dios mío, pues ese fue el motivo, y porque realmente me satisface muchísimo. Qué bueno, ¿no? O sea, Pintar. hizo de su afición su pasión. Sí. En una palabra. Efectivamente. ¿Y cómo fueron los comienzos? Vamos a ver, porque claro, entiendo que esto, que igual que pasa con los pintores afamados, cuando se estudian hay una evolución, hay una constante evolutiva desde la primera obra hasta la actual. Sí, se nota mucho. Sí, ¿no? Yo es lo que le digo, cuando me puse delante de un lienzo decía, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y me decía la profesora, fui un año y pico a clase, íbamos un día a la semana, no te preocupes que saldrá. yo iba siempre con la libreta para la mezcla de colores, que a mí eso me traía loca. No te preocupes que saldrá, y es verdad, yo ahora veo cualquier cosa y digo, esto lleva esto y esto, ya es deformidad, quiero decir, Claro. me gusta tanto. Claro. Y al principio, claro, como digo yo, mi ópera prima pues deja mucho que desear, Claro. pero luego yo creo que he ido aprendiendo, Bueno, vamos a ir viendo los cuadros, bueno, y los tenemos. Hay temática muy variada. En este caso, bueno, pues tenemos reciente la temática de Semana Santa. Sí. En este caso, bueno, pues un Cristo, iba a decir flagelado, no, un Cristo, bueno, sangrante en este caso. Sí. Y hay muchísima más temática. Sí, Toca sobre todo, me llama la atención, tema naturaleza. Me encanta. Naturaleza, pero naturaleza salvaje, ¿no? Sí, Naturaleza en acción, digámoslo sí, así, sí, ¿no? Sí, sí, ¿Por me qué? encanta. No lo sé, me llena. Y digo, y me siento cómoda pintando eso, ¿sabes? Porque a mí un retrato, por ejemplo, la bailarina de Degas, lo hago, pero me cuesta más trabajo. Sin embargo, la naturaleza, los animales. Y luego mi objetivo era, sobre todo, pintar una mirada. Era algo que yo decía, yo soy imposible, yo no puedo hacer esto, Claro. esto. Cuando conseguí, porque el tigre, no sé, por ahí está, Sí. cuando conseguí la mirada del tigre, digo, bueno, ya he dado otro paso. Claro. Y luego siempre superándome, porque, oye, soy un aprendiz, está claro. Más allá de los animales, hay una constante también en la temática que es África, Sí. con mucha población africana Me encanta, pintada sí, en los cuadros, ¿no? No lo sé por qué tengo predilección por ese continente. Las mujeres, ya ves, me llama mucho la atención la forma de vivir, y luego la mirada, los animales. Sí. ¿Qué sienten en ese momento? Para mí es captar el momento, no una pose. A mí las poses no me gusta pintarlas. Sí. Es captar el momento. Cuando he pintado a mis niños, mis sobrinos, siempre les digo a los padres, un momento. No, a mí no me pongáis al niño posando porque no me gusta hacerlo. Es que algo que le caracteriza. Captar ese instante. Ese instante, eso es Como lo si que me fuera gusta. un fotógrafo, prácticamente. La Bueno. anatomía de un instante, como el libro Sí. de Javier Cercas, anatomía de un instante, en este caso. Bueno, hay un cuadro, que no sé si lo veremos, yo creo que sí, que a usted la tiene enamorada, me decía. Que es un cuadro que está en la iglesia de la Tenderina. De ¿no? la Tenderina, sí, ahí está. ¿Cuál es? Pues mira, es Cristo, son los pies de Cristo caminando con los apóstoles. Sí. Y un viaje que hice a Jerusalén, cuando fuimos a Magdala, nos habían comentado, hay pinturas, digo, pues ya está lo mío. Correcto. Y cuando vi aquello me enamoró. Es Sí. más, es que a veces lo miro, digo, es que es precioso. Yo no sé, yo con ese cuadro estoy enamorada porque no hay una cara, no hay un rostro.
Es el momento. Era Cristo paseando con los discípulos, caminando, con su cayado, con sus vestimentas, los pies, la forma que tenían. No sé, me encantó. De ese estoy enamorada. Y del tigre del Museo de la Fauna Salvaje, también estoy enamorada. Claro. Referentes. ¿Cuáles son los pintores consagrados que más le llaman la atención? Mira, para mí sobre todo Sorolla, porque por la luz. En el cuadro de las segadoras era mi objetivo plasmar la luz. Y se plasma, quiero decirte. Sorolla me encanta, me gusta Dalí, ya ves otra cosa totalmente diferente. Pizarro me gusta mucho. Es que Van Gogh me encanta. Las botas de Van Gogh las he pintado porque me encantan. Entonces hay muchos referentes, pero sobre todo Sorolla. Claro. Por otra parte, ha expuesto en León, en el Museo de la Fauna Salvaje, también en La Vecilla. Queda una asignatura pendiente a la hora de exponer. ¿Cuál es? Oviedo. Oviedo. Asturias, me Sí, da igual. Asturias. Para mí Asturias es muy especial porque mis sobrinos viven aquí, mi hermana vive aquí, tengo un nieto asturiano y me encanta la gente de Asturias. Yo vengo a Oviedo y, como digo yo, llevo las pilas recargadas. Claro. No me digas por qué, me encuentro en la gloria en Asturias. Es algo común. Oviedo atrae. Claro, por supuesto, claro que sí. Entonces tengo una asignatura pendiente, de verdad me encantaría exponer en Asturias. Me da igual, un ayuntamiento, lo que sea. Sí. Está difícil el tema de exponer actualmente entre la crisis, el COVID y yo que sé cuántas cosas más. Sí, por supuesto, nada, es que nada. Fíjate, en el Ayuntamiento de La Vecilla, en verano, doy clases de pintura, ya sabes, los ayuntamientos que cogen. El verano pasado ya no pudimos hacerlo, por la pandemia, claro, y este año no lo sé. Claro. Y el paisaje me gusta mucho, pintar la montaña leonesa, que es preciosa. Pero me gusta tocar un poco de todo, porque es como un hándicap, lo he conseguido. Ahora, a ver si consigo esto, pues lo he conseguido, porque soy un aprendiz. Te digo. ¿En qué está trabajando actualmente? Nada. ¿En qué obra pinta? Pictórica, sí, mira. Me han hecho un encargo que no es mi estilo, digo, pero también hay que hacerlo. Son unas caras picasianas, es para un mural en una habitación, y entonces me las encargaron, digo, sí, por supuesto. Y ahora las estoy haciendo y digo, es que me resultan preciosas y son, porque a mí Picasso, no lo entiendo. Pero ahora digo, pues fíjate qué colorido, qué viveza sin tener formas, quiero decirte, son caras planas, porque luego el problema es cuando tienes que dar volumen. Volumen, claro. Pero están quedando preciosas, muy bonitas, es en lo que estoy trabajando ahora. Y en unos bailarines de tango, un poco así estrambóticos, y bueno, está el boceto y nada más. Cuando termine, eso os lo mando. Esto es. Quería preguntarle también, vamos a ver, usted esto ya la coge, no de chavalita. No, mayor. Sí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera empezado, bueno, pues a una edad más temprana? A una edad, no lo sé. Pues mira, probablemente no viviría en León, digo yo. Porque mira, uno de los días que vino a Oviedo me dijo el pequeño, que estudiaba aquí piano, mamá, me han mandado un WhatsApp de una galería de Nueva York, pero no te he dicho nada. Dije yo, vamos a ver. Y entonces el Ágora, en el barrio de Chelsea, bueno, me he quedado bravo con ello, nos pusimos en contacto con ellos y si querían que expusiera, pero claro, todo era a costa mía. Claro. Cuando tienes una familia y unas obligaciones, dije yo, no puedo liarme la manta a la cabeza y decir, me marcho a Nueva York 15 días o un mes o lo que sea. Claro. Y me quedé con esa pena, pero bueno. Pero no me importa. Bueno, el caso es, bueno, pues tener una afición tan bonita y tan creativa como es, en este caso, la pintura, y, bueno, pues concebirla pues con esa pasión, ¿no? Porque mucha. Todo, entiendo, todo, absolutamente todo, hay que realizarlo con pasión, porque si no, ¿para qué lo realizas? Sí, exactamente, y no te sale lo mismo. Si no lo haces con pasión, no puedes plasmarlo ahí. Si tú no lo sientes, no puedes plasmarlo. Que ojo, yo cuando me pongo delante de un lienzo y voy a hacer algo, digo, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo creo que sí, pero bueno, cuando ves que va saliendo solo, claro, que eso satisface tanto que mira, todo lo demás no importa de verdad. Lo difícil es comenzar el lienzo, es decir, romper ese blanco absoluto que hay en ese momento. En el momento en el que empiezas ya va fluyendo. Ya va fluyendo todo. Y a veces, por lo menos a mí me pasa y a mucha gente he oído que le pasa, tienes que dejarlo porque ese día no puede ser. Entonces claro, tienes que dejarlo y a lo mejor al día siguiente o la semana siguiente coges el pincel y vuelve a salir todo de maravilla. Trabajo ese, por supuesto, claro, pero es una pasión. Vamos a ver, ahora en estos tiempos que nos han tocado de confinamiento, bueno, pues con mucha gente en casa,
aburrida de la vida, donde los máximos viajes que se realizan son a la nevera y luego pasa lo que pasa. Sería una buena alternativa para gente, a lo mejor pues ya jubilada, pero sí, que con tiene una que estar edad, en casa y por tal. supuesto. Bueno, pues decir, oye, me voy a aventurar en esto y pruebo, y si no sale, no sale, no pasa nada. O sea, tampoco, bien, pues voy a probar con otra cosa, pero sí como una forma terapéutica de emplear el tiempo. Para mí ha sido, porque yo la primera pandemia, que no podíamos salir de casa para nada, acuérdate, yo decía, bueno, por lo menos cuando me levantaba, bueno, por lo menos tengo un lienzo, que me quedé hasta sin lienzos, y claro, no te los vendían, por lo menos tengo un lienzo para pasar el rato. Para mí ha sido terapéutico total, y sigue siendo ahora, porque claro, seguimos todavía como estamos. Claro. Ana, para finalizar, ¿el mejor cuadro es el que está todavía sin pintar? ¿Hay algo que usted dijera, oye, pues mira, yo tengo un proyecto ahí desde hace años que me da vueltas, pero por una cosa y por otra voy aparcándolo, pero algún día lo acometeré? Pues no sé qué decirte, no lo sé, como no lo sé no puedo decírtelo. Claro. Yo ya te digo, tengo esos dos cuadros que para mí son fabulosos, para mí, porque hay mucho sentimiento, pero no te sé decir. Quizás, a lo mejor, pero o lo veo y digo, uy, esto que no lo he hecho. Yo tiene que ser algo que no haya hecho nunca. Repetir no. Pues entonces igual encuentro un día un paisaje que digo, esto es impresionante. Sin duda. No lo sé. Claro que sí. No lo sé. Pues Ana Zapico, pintora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, y dejarnos disfrutar de estas obras y de esa pasión que usted transmite en las mismas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues con estas obras pictóricas llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10:05 de la noche aquí en el IEDES Asturias Televisión en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.